Hola amigos de Conexión MX, estoy una vez más aquí con ustedes tratando temas de interés que acontecen aquí en nuestro México mágico. ¿Y qué tema nos trae el día de hoy? Pues son los actos atroces que suceden en nuestro México a diario, con los cuales ya nos hemos acostumbrado a vivir. Cosa que hace 10, 15 años, cuando veíamos este tipo de noticias en la televisión o medios digitales, veíamos con cierto sentido ajeno, eh, como preguntándonos cómo le hacía para vivir esa gente, esas sociedades que vivían inmersas en tanta violencia. Hoy en día, la República Mexicana se ha acostumbrado a vivir en unos actos de violencia que cuando nos lo comentan paisanos que viven en otros países del mundo, nos preguntan que cómo le hacemos para vivir en este contexto tan descompuesto en los cuales ellos ven desde aquellos lares del mundo una descomposición social total. Les contesto yo diciéndoles que el ser humano es adaptativo y se acostumbra a todo tipo de inclemencias. Pero en nosotros está cambiar el curso de nuestra historia, el curso de nuestro futuro. Y hoy en día tenemos unas elecciones trascendentales, o para seguir con lo mismo, o para empezar a tener un cambio. ¿Y qué es más de lo mismo? La mayoría de los candidatos nos exponen hoy en sus comparecencias en televisión o en medios digitales o a través de la prensa escrita, que el cambio tiende a tener cosas muy negativas, como por ejemplo empiezan a hablar sobre meternos miedo a través de devaluaciones, a través de autoritarismos, o sea, unos miedos tan infundados el día de hoy, que por cierto terminan o ya dando cierto coraje o cierta risa, ya dependiendo del estado emocional en que se encuentre uno. Pero para todos no es ajeno las cifras que voy a manejar ahorita. Y el día de ayer y antier hubo protestas en el Ángel de la Independencia de esos padres y madres de desaparecidos por el crimen organizado, que hasta el día de hoy no tienen noticias de ellos. Y como dijo uno de los que estaban protestando ahí en esa calle tan emblemática de la Ciudad de México como es el Paseo de la Reforma, estaba allí el sacerdote anglicano de Michoacán, Carlos Aurelio Ramírez, y empezó a platicar cómo en su estado de Michoacán ha habido una metamorfosis de toda esta violencia. Y él recuerda que cuando el crimen organizado estaba en manos de los caballeros templarios, tuvieron que formarse por una necesidad, ya que el Estado no podía dar esa tranquilidad social ni podía atacar a esos grupos organizados. Y tuvieron que crearse las autodefensas. Y todos nos acordamos del doctor Mireles, el cual tuvo que ser parte de defender a su sociedad, y en lo cual posteriormente tuvo que ser acusado por algunos ilícitos que le fincaron el gobierno federal para tenerlo apaciguado en la cárcel, ya que el doctor Mireles empezaba a tener muchos adeptos en la sociedad, y no nomás a nivel local en Michoacán, sino a nivel nacional. Y cada vez que una persona empieza a ganar esos adeptos a través de una lucha armada, para el gobierno es peligroso, porque si no va a ser un mal ejemplo que ellos no quieren tener, porque si no iban a brincar otros autodefensas en otros estados y se les iba a salir el negocio fuera de control. ¿Y por qué digo el negocio fuera de control? Porque este sacerdote Aurelio, que así le llaman, el padre Aurelio, dice que cuando se pone a investigar acerca del origen de los grupos criminales que están hoy en día otra vez en el estado de Michoacán, mientras más le rasca se da cuenta que el Estado es el patrón de estos grupos organizados. Y da como ejemplo, cuando se crean estas autodefensas,
empiezan a sacar a los caballeros templarios del estado de Michoacán, los aniquilan. Y hoy en día que gobierna el PRD, vuelve otra vez a reestructurar el crimen organizado y se hace administrador de él, como siempre lo han hecho todos los gobiernos. Para nadie es algo por debajo del agua, no, es explícito todo esto que maneja él, solo que él sí lo ha vivido en carne propia. Ha sido amenazado, ha sido secuestrado por el crimen organizado, y siempre que, cada vez que investiga más, se da cuenta que detrás del crimen organizado siempre está el Estado como patrón. Y maneja otro tipo de situaciones en las cuales ha vivido él. Maneja también de la forma en que están desapareciendo hoy en día en cierta región del estado de Michoacán, una laguna donde hay cocodrilos, con los cuales el crimen organizado lanza para allá los cuerpos o algunos en vida, y los cocodrilos los desaparecen. Y es una de las formas nuevas que están usando estos. Creo que la laguna se llama de Picha, algo así. Son situaciones en las cuales hoy en día ellos están protestando y diciéndole al gobierno que ya deje de meter sus manos, y que por favor, si va a hacer algo, que sea en favor de la sociedad y no por sus intereses económicos. Y empiezan a dar demasiadas cifras. Y una de las cifras que nos tiene aquí medios consternado, que las manejan cada rato, y son desde que inició esta guerra con el narcotráfico, entre comillas, porque es una guerra simulada. En realidad, los mismos gobernantes sacaron a estos del crimen organizado a las calles para tener a una sociedad amedrentada y asustada, con mucho temor, y así poder tener más un área de control. Y a partir de que ellos decidieron tener estas políticas, porque ellos así las dictaron, Calderón y Peña Nieto hasta el día de hoy llevan 235,000 muertos. En 11 años llevamos esta cifra tan grande, con lo cual esta cifra es muy cuestionada, ya que son cifras oficiales por el INEGI. Y de todos es sabido, sobre todo los que andamos en el medio de la prensa, que nos damos cuenta que cuando nos pasan sus informes para darlos a conocer, ya sea por medios digitales, de periódicos o televisión, siempre maquillan las cifras. En reiteradas ocasiones hemos visto que nada más nos dan el 20% de las cifras de lo que sucedió en algún lugar, de algún crimen, y cuando uno va y testifica se da cuenta uno que los cuerpos son más, pero ellos tratan de maquillar ciertas cifras para que no se cree tanta expectativa ante el gobierno. Y por ejemplo dan cifras que en el sexenio de Calderón hubo 120,000 muertos nada más por el crimen organizado, según cifras del INEGI. Y hasta el 2017 Enrique Peña Nieto llevaba 114,000 muertos por el crimen organizado, que al día de hoy, al 2018, y cuando termine él, va a rebasar las cifras de mortandad en este tipo de guerra sucia en la cual nos han tenido hasta el día de hoy. Ahora bien, todas estas cuestiones de crimen también me han agarrado de la mano con tanta pobreza que tiene México. Va enlazado uno con el otro. ¿Y por qué tengo que hacer alusión a estas dos situaciones tan trascendentales en nuestro México del día de hoy? Pues es porque los candidatos, la mayoría de ellos, buscan tener las mismas políticas en México a partir del 1 de julio, que son las votaciones. Y para mí es necesario resaltar, usted quiere vivir en la misma situación que se vive el día de hoy, quiere ser egoísta, y le hablo al que es egoísta y se siente salvado y no ser tocado, y como señalan muchos de ellos, pues como yo no ando metido inmerso en esas cuestiones, pues a mí no me pasa nada. Quiero decirle que más de la mitad de estas muertes, de estas cifras, han sido personas ajenas a estos menesteres. Son personas o que se equivocaron, o son personas que se parecen, o son personas que estaban en un fuego cruzado. Entonces, pensar de una manera egoísta y no ser condescendientes con los habitantes de este país, creo que es un crimen más
organizado desde una situación emocional. Y le manejo cifras de pobreza hasta el día de hoy que ha generado el sistema que muchos aplaudidores, entre ellos Antonio Mid y Ricardo Anaya, siguen vociferando que México es un país donde todo es bonito, donde todo es bello, y que gracias a eso hoy estamos en un, creo que sexto lugar, dijeron a nivel, ahora estuvieron diciendo días atrás, a un nivel mundial sobre captación de turismo. Son cifras que manejan ellos muy cuestionables. Y muy cuestionables porque lo sacan en tiempos electorales. Y lo sacan en todos los medios de comunicación. Nosotros los que tenemos un sentido crítico y investigamos más de fondo, nos damos cuenta que esto que manejan estos señores del turismo son cifras demasiado cuestionables. Y más cuando tenemos cifras de violencia mayores hasta en países que tienen una guerra civil al día de hoy. ¿Cómo nos ven en Europa? ¿Cómo nos ven en Sudamérica? ¿Cómo nos ven en Estados Unidos? Pues muchas veces nos ven como un país conflictivo. Por eso dudo de esas cifras. Y las cifras de pobreza, que ya las hemos manejado en otro programa, son hasta el 2014 cifras de 55.3 millones de pobres en México. De una población de alrededor de 120 millones de mexicanos. Que en extrema pobreza viven 11.4 millones de mexicanos. Agréguele 25 millones de mexicanos vulnerables. Esto significa que hay mexicanos que salen en momentos de la pobreza y empiezan a tener cierta estabilidad económica, pero muy fácilmente les llegan rachas en las cuales se devuelven a la pobreza y andan fluctuando ahí. Son 25 millones de mexicanos inestables. Por lo tanto, hay expertos en la materia que los colocan en la pobreza ya que no tienen una estabilidad económica. Y terminan diciendo que hay el 80% de la población de México en estado de pobreza. Donde solo 24 millones de mexicanos viven en un bienestar. Solo 24 millones de 120 millones. Estamos hablando de 96 millones de mexicanos que no viven en una seguridad social. Eso es grave. Y si no tomamos cartas en el asunto el día de hoy, en estos tiempos electorales, seguirán aumentando estas cifras. Los candidatos que siguen apostando a este sistema corrupto, a este sistema donde son relegados los que de veras deben de tener más oportunidades. Por ejemplo, los expertos en pobreza lo que sugieren es que se ataque más la desigualdad en México, y este es crear programas sociales, y no para mantenerlos, porque después estos grupos de 24 millones critican a que se les enseñe a pescar y a no darles el pescado. Pues es lo que siempre han hecho toda la vida el sistema. Van y les regalan tinacos, focos, despensas, etcétera, etcétera, acostumbrándolos a, como dicen ellos, a no pescar, a no ganarse las cosas por iniciativa propia, sino acostumbrarlos siempre a estarles dando y tenerlos sumidos en la pobreza o la extrema pobreza. No, los programas sociales deben de ser encauzados a tenerles una salud digna, a tenerles una educación digna, a que las oportunidades que tenga ese grupo de personas sean iguales o mejores a ese 24 millones. Cuando ese 24 millones de personas se sensibilicen y se desprendan poquito de su riqueza, que jamás, ni en 3, ni en 4, ni en 5 generaciones se la pueden acabar, y ayudar a su prójimo que sufre el día de hoy, en ese instante la extrema pobreza va a empezar a disminuir. Pero como tenemos una sociedad tan egoísta el día de hoy, nunca vemos al hermano que está sufriendo. Siempre vemos nada más hacia nosotros, de la puerta para adentro. Creo que el día de hoy nos debe interesar a todo el grupo de personas que están.
y que usted ve en cada esquina pidiendo un peso, brincando como payaso, con lumbre, y sobre todo aquellos indígenas que traen a sus niños cargando y pidiendo un peso. El día de hoy debemos de razonar nuestro voto y dejar pensar con la emoción que nos han dictado hasta el día de hoy el señor Antonio Mir y Ricardo Anaya, el Bronco y la señora Margarita Zavala. Poco nos invitan al razonamiento, y el razonamiento aquí está. ¿Usted quiere seguir viviendo en estas condiciones? ¿Usted quiere seguir viendo en la televisión, en los medios digitales, muertes y muertes y muertes y muertes a diario? ¿Usted quiere seguir viendo esa pobreza extrema? Personas levantando papeles de las bolsas de basura, viviendo en condiciones insalubres, teniendo un seguro social que la mayoría de las veces no trata a sus pacientes como se lo merecen. Y acabamos de ver un caso en días anteriores de una muchachita, creo que el 1 de mayo, donde estuvo 3 días en el Seguro Social para que le practicaran una cesárea. Y nunca hubo caso a sus peticiones. Los doctores fueron negligentes y al 3er día le hicieron su cesárea porque ya se habían dado cuenta que el corazón del niño había dejado de latir. Y son ejemplos que escuchamos en los pasillos a diario, como hay ejemplos también bonitos en el Seguro Social, que las enfermeras y los doctores hacen todo lo imposible por mantener en vida al ser humano. Pero hoy no estamos criticando a esos seres humanos que con poco hacen mucho, sino estamos criticando al sistema que pocas herramientas les dan para poder hacer más. Ya para terminar, concientice su voto. Creo que no debemos de seguir viviendo en estas condiciones. Y el día de hoy está en sus manos que México cambie. Es todo por el día de hoy y me despido de ustedes. Muchas gracias.